No fue una señal de rechazo, no fue una advertencia, no fue Cristo diciéndoles que algo estaban haciendo mal. Antes de seguir escuchando, quiero que se pregunten algo. ¿Alguna vez recibieron el cáliz en una misa y el vino les supo amargo, o raro, o diferente a lo esperado? ¿Y se fueron a casa con esa duda clavada en el pecho sin que nadie les dijera qué significa? Examínense, porque lo que están a punto de escuchar es para ustedes, solo para ustedes, para los que llevan décadas comulgando con fe de verdad y nunca recibieron una explicación que estuviera a la altura de esa fe. Hago estos videos para personas como ustedes. Soy el Padre Miguel y en este canal no venimos a entretenernos. Venimos a entender la fe que hemos vivido. Si sienten que esto es algo que llevaban tiempo necesitando, les pido que se suscriban antes de que termine el video. Debo confesarles que también yo pasé años sin que nadie me enseñara a distinguir lo que siente la lengua de lo que recibe el alma. Esa distinción lo cambia todo. Activen la campanita para no perderse nada. Y en los comentarios, dejen el nombre del santo o la devoción que más los ayuda a prepararse para recibir la comunión. Quiero conocer el tesoro espiritual que llevan. No se muevan de ahí. Lo que viene ahora es para ustedes. Hubo una mujer en mi parroquia a la que nunca voy a olvidar. Se llamaba Esperanza. Tenía 72 años. Vivía en Guadalajara, en una de esas colonias donde todavía se escuchan las campanas de la parroquia desde la cocina. Era de las mujeres que llegan a misa antes de que abra el sacristán, de las que se saben el rosario de memoria desde los 7 años, de las que guardan una imagen de la Virgen en cada cuarto de la casa y un escapulario cosido en la ropa interior. 40 años de comunión diaria. 40 años. Un día se me acercó en la sacristía. Traía los ojos rojos. Pensé que había muerto alguien. Le pregunté qué pasaba. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo: Padre, ayer comulgué en la boda de mi nieta. Fue la primera vez que me dieron el cáliz. Y el vino me supo amargo. Muy amargo. Se detuvo. Tragó saliva. Y luego preguntó lo que en realidad la estaba devorando por dentro. ¿Qué hice mal, Padre? ¿Me rechazó el Señor? Me quedé en silencio un momento, no porque no supiera qué responderle, sino porque en esa pregunta reconocí el dolor de miles de personas que nunca se atrevieron a formularla. Personas que salieron de alguna misa con esa misma duda clavada en el pecho y no encontraron a nadie que les explicara nada. Que se fueron a casa cargando un miedo que no tenían por qué cargar. ¿Cuántos de ustedes han vivido algo así? ¿Cuántos han tenido una experiencia en la comunión que los dejó confundidos? Un sabor distinto al esperado, una sensación rara, algo que no supieron cómo interpretar. ¿Y cuántos se callaron porque no sabían a quién preguntarle, o porque les daba vergüenza, o porque simplemente asumieron que era señal de algo malo? Ese silencio me duele como sacerdote, porque detrás de cada silencio hay una fe que merecía una respuesta y no la recibió. Vivimos en un tiempo en que se habla de todo menos de lo que realmente importa. Se habla de sentimientos, de experiencias, de vivir la fe a tu manera. Pero nadie se sienta a explicarle a un católico de 60 años qué es lo que realmente sucede cuando recibe el cáliz en sus manos. Nadie le enseña la diferencia entre lo que siente la lengua y lo que recibe el alma. Nadie le explica qué dice la Iglesia sobre las experiencias sensoriales en la Eucaristía. Y entonces la gente interpreta sola. Y cuando uno interpreta solo lo que no entiende, casi siempre se equivoca. Hay una frase del Concilio de Trento, uno de los documentos más importantes de la historia de la Iglesia, el que definió con precisión lo que creemos sobre la Eucaristía, que los sacerdotes deberíamos repetir en cada catequesis y casi nunca repetimos. El concilio enseña que en la consagración cambia la sustancia del pan y del vino, pero permanecen los accidentes: el color, la forma, el peso, el sabor,
Los accidentes permanecen. Lo que cambia es lo que el ojo no ve y la lengua no toca. Esa distinción lo cambia todo. Y sin embargo, ¿cuántos católicos devotos, de décadas de fe, de rosarios y novenas y primeros viernes, llegan a la comunión buscando una señal sensorial que les confirme que todo está bien, que el Señor llegó, que la gracia descendió, y cuando la señal no viene, o cuando lo que sienten es amargo en vez de dulce, se desmoronan? Eso no es su culpa. Nadie les enseñó otra cosa, pero hoy cambia eso. Lo que les voy a explicar en los próximos minutos es algo que la Iglesia ha enseñado durante siglos y que se perdió en la catequesis popular. No es opinión mía, no es novedad, es doctrina, es tradición, es la respuesta que Esperanza necesitaba y que muchos de ustedes también necesitan. Pero antes de que lleguemos a la respuesta, necesitan entender algo que la mayoría ignora, algo que hace que toda esta confusión tenga sentido, algo sobre la naturaleza misma del sacramento que estamos hablando. Porque si no entienden esto primero, la respuesta no les va a calar. Va a pasar sobre la piel sin llegar al corazón. En el año 730, en una pequeña capilla del pueblo del Anciano, en Italia, un monje franciscano celebraba la misa. Era un hombre de fe, sí, pero era también un hombre con una duda que lo carcomía en silencio desde hacía tiempo. No se atrevía a confesarla con palabras, pero estaba ahí, persistente, como una piedra en el zapato que uno no puede ignorar. Dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dudaba de que en ese pan y en ese vino hubiera algo más que pan y vino. Y entonces, durante la consagración de aquella misa, algo ocurrió que nadie esperaba. El pan se transformó delante de sus ojos en carne visible. El vino se transformó en sangre, no metafóricamente, físicamente, visible, palpable, real. El monje cayó de rodillas. Ese milagro eucarístico fue documentado, preservado y analizado. En el año 1970, un equipo de científicos del Instituto Superior de Sanidad de Roma examinó las reliquias de ese milagro que se conservan hasta hoy en Lanciano. Sus conclusiones fueron extraordinarias. La carne resultó ser tejido muscular del corazón humano, vivo en el momento del análisis. La sangre era del tipo AB, y ambas, la carne y la sangre, correspondían a la misma persona. Ahora bien, escuchen esto con cuidado. Lo que aquel monje vio con sus ojos en el año 730 no era más real que lo que cualquiera de ustedes recibe en silencio un domingo de misa ordinaria en su parroquia del barrio. La diferencia no estaba en la realidad del sacramento. La diferencia estaba en la fe del monje, que necesitaba ver para creer, y en la misericordia de Dios que condescendió a mostrárselo. Pero Cristo no está más presente en Lanciano que en su parroquia. No está más presente cuando el vino sabe dulce que cuando sabe amargo. No está más presente cuando sienten algo que cuando no sienten nada. Cristo está presente porque la Iglesia consagró. Punto. No porque el paladar lo confirme. Esta es la primera verdad que necesitan grabar en el corazón. La presencia de Cristo en la Eucaristía no depende de lo que ustedes sientan. Depende de lo que la Iglesia hizo en nombre de Cristo durante la consagración. El Concilio de Trento lo define así. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Los teólogos llaman a esto transubstanciación. La sustancia cambia, los accidentes permanecen, y el sabor es un accidente. Piensen en eso un momento. El sabor que perciben sus labios, su lengua, su garganta, ese sabor es real. No están imaginando nada. El vino puede saber amargo por docenas de razones que en un momento les voy a explicar. Pero ese sabor, sea el que sea, no tiene ninguna relación con la presencia o ausencia de Cristo. Ninguna.
porque Cristo no habita en el sabor. Cristo habita en la sustancia, y la sustancia no se prueba. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia más grandes que existieron, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV, predicador tan extraordinario que la tradición lo llama boca de oro. Escribió en sus homilías sobre la Eucaristía algo que debería enseñarse en cada catecismo del mundo. Decía que cuando nos acercamos al altar, no debemos buscar la confirmación de los sentidos. Los sentidos son instrumentos del cuerpo. El sacramento llega al alma, y el alma no tiene lengua. Esa frase me ha acompañado 30 años de sacerdocio. El alma no tiene lengua. No busquen con el paladar lo que solo el alma puede recibir. El paladar les dirá si el vino es ácido o dulce, si está frío o tibio, si tiene mucho o poco alcohol. El paladar no les puede decir si Cristo llegó. Para eso están las disposiciones del corazón. Para eso está la fe. Para eso está la preparación. Esta semana, antes de ir a misa, hagan algo concreto. No el domingo por la mañana, apurados, buscando el estacionamiento. Hagan esto el sábado por la noche, cuando la casa esté en silencio. Siéntense en un lugar tranquilo, cierren los ojos y pregúntense, ¿qué espero encontrar mañana en la comunión? ¿Qué le pido a Dios que ponga en mi alma cuando reciba el pan consagrado? Formulen esa petición con palabras, en voz baja si quieren, que sea concreta. No dame tu gracia. Sí, dame paciencia para con mi hijo que me duele. Sí, dame fuerza para seguir cuidando a mi esposa enferma. Sí, dame paz para ese rencor que no termino de soltar. Esa preparación hace más por la comunión que cualquier sensación que puedan experimentar al recibirla. Pero hay algo más que necesitan entender, y esto es lo que nadie quiere escuchar, porque hasta ahora hemos hablado de lo que el sabor no puede decirnos, pero todavía no hemos hablado de lo que el alma sí puede afectar. Y ese es el segundo gran pilar de este tema. En el primer siglo de la Iglesia, en Corinto, había una comunidad cristiana que el apóstol Pablo amaba y que al mismo tiempo lo preocupaba profundamente. Eran fervorosos, sí. Se reunían para la fracción del pan. Celebraban la Eucaristía. Pero algo estaba muy mal. Pablo les escribe una carta, y en esa carta hay un pasaje que durante siglos fue leído en voz alta en las misas como advertencia, y que hoy casi nadie menciona desde el púlpito porque es incómodo. Es el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Pablo les dice esto: quien come el pan o bebe el cáliz del Señor de manera indigna es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo. Y luego dice algo que estremece. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y no pocos han muerto. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos. Pablo no estaba siendo metafórico. Estaba describiendo una realidad espiritual con consecuencias físicas. Estaba diciendo que recibir la Eucaristía sin la disposición correcta no es un asunto neutral, no es simplemente menos gracia, es exponerse a un juicio. Ahora bien, escuchen esto con la misma atención. Eso no significa que el sabor del vino sea una señal de ese juicio. No. Significa algo diferente. Significa que la pregunta correcta no es ¿por qué me supo amargo?, sino ¿estaba yo preparado para recibirlo? Hay una distinción teológica que los grandes doctores de la Iglesia enseñaron con precisión y que la catequesis popular olvidó: la diferencia entre la validez del sacramento y el fruto del sacramento. La validez del sacramento no depende de quien lo recibe, depende de quien lo celebra y de los elementos consagrados. Si el sacerdote consagró válida y lícitamente, Cristo está presente, siempre, sin importar el estado espiritual de quien comulga. El fruto del sacramento es otra cosa. El fruto
Es la gracia que el sacramento produce en el alma de quien lo recibe. Y ese fruto sí depende de la disposición del que comulga. Una persona en pecado mortal que se acerca a comulgar recibe a Cristo. Sí, Cristo está ahí. Pero su alma, cerrada por el pecado grave, no puede recibir el fruto de la gracia. Es como una puerta cerrada con llave. La luz llega hasta la puerta, pero no puede entrar. Imaginen esto. Imaginen una tarde de lluvia en el campo. Una lluvia generosa, abundante, de esa que los agricultores de Jalisco llaman lluvia de gracia. Esa lluvia cae igual sobre toda la tierra. No distingue, no juzga. Cae sobre la milpa y cae sobre la piedra. Cae sobre la tierra blanda y cae sobre la tierra endurecida por el sol. La lluvia es la misma. Cristo en la Eucaristía es esa lluvia. Llega a todos, llega completo, pero la tierra endurecida no recibe el agua. El agua corre sobre la superficie y se pierde. No porque la lluvia sea poca, no porque la lluvia sea mala, sino porque la tierra no estaba en condiciones de recibirla. La pregunta no es si Cristo llegó. Cristo llegó. La pregunta es si el corazón estaba blando o endurecido cuando llegó. Y aquí está el tercer eje de todo esto, el que conecta la experiencia sensorial con la disposición interior. La tradición litúrgica de la Iglesia, la que se ha preservado durante siglos en la liturgia de las horas, enseña algo sobre las experiencias espirituales que es profundamente liberador cuando uno lo entiende de verdad. Los monjes benedictinos, que rezaban el oficio divino 8 veces al día, tenían una enseñanza que transmitían de generación en generación. La enseñanza era esta: la consolación no es la fe, la sequedad no es la ausencia de Dios. Son dos cosas completamente distintas. Consolación es lo que siente el alma cuando la oración es fácil, cuando la presencia de Dios se percibe, cuando la gracia se siente como calor en el pecho. Sequedad es lo contrario. La oración es árida. Dios parece lejano, nada resuena, nada mueve. Los grandes maestros de la vida espiritual, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, el mismo San Agustín, enseñaron todos lo mismo con distintas palabras. La sequedad espiritual no es señal de que Dios se alejó. A veces es exactamente lo contrario. A veces es la señal de que Dios está obrando en un nivel más profundo del que los sentidos pueden alcanzar. La noche oscura del alma, de la que escribe San Juan de la Cruz, en uno de los textos más luminosos de la mística cristiana, no es un poema sobre el sufrimiento sin sentido. Es la descripción de un proceso de purificación donde Dios retira las consolaciones sensoriales precisamente para que el alma aprenda a buscarlo a Él y no a las consolaciones. Piénsenlo en el contexto de la Eucaristía. ¿Y si la amargura que alguna vez sintieron al comulgar no era rechazo, sino invitación? ¿Invitación a qué? A dejar de buscar a Cristo con la lengua, a empezar a buscarlo con el corazón, a madurar en la fe hasta el punto en que ya no necesiten que el vino sepa dulce para saber que el Señor está ahí. Esa es la fe adulta, esa es la fe madura, la que no depende de los sentidos, la que permanece igual en la consolación y en la sequedad, la que comulga con la misma devoción cuando el vino sabe bien y cuando sabe amargo, la que sabe, con certeza que viene de la fe y no de las sensaciones, que Cristo está presente porque la Iglesia lo prometió, no porque la lengua lo confirme. Los salmos de la liturgia de las horas están llenos de este lenguaje. El Salmo 22, que Cristo mismo recitó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es el grito de alguien que perdió la fe. Es la oración de alguien que tiene fe tan profunda que puede clamar a Dios incluso desde la oscuridad sin dejar de creer que Dios escucha. Esa oración es el modelo de toda oración cristiana en la sequedad. La amargura puede ser el sabor de la purificación, no de la condena, de la purificación.
Y esto llega directo al corazón de lo que necesitan escuchar hoy. Quiero que se detengan. No sigan escuchando hasta que esto les cale. En 30 años de sacerdocio he acompañado a muchas personas en sus últimas horas de vida. He dado la unción de los enfermos a personas que no podían hablar, que no podían moverse, que a veces ya no reconocían a sus propios hijos. Y en esos momentos he hecho algo que los familiares a veces no entienden del todo. Les he dado la comunión igualmente, aunque no pudieran tragar bien, aunque los labios apenas se movieran. ¿Por qué? Porque la comunión no llega a través de la garganta, llega a través del alma, y el alma no se enferma. El alma no pierde la memoria. El alma no pierde la capacidad de recibir a Cristo mientras el corazón sigue latiendo. He visto rostros transformarse en esos momentos. He visto paz posarse sobre personas que llevaban horas en agonía, justo después de recibir la comunión. No porque el sabor del vino fuera extraordinario, no porque hubiera alguna sensación especial, sino porque Cristo llegó a un alma que lo esperaba, un alma que llevaba décadas preparándose para ese momento sin saberlo, décadas de misas, de rosarios, de confesiones, de pequeñas renuncias cotidianas. Todo eso era preparación, todo eso era tierra blanda, y en el momento más oscuro, la lluvia pudo entrar. Eso es lo que muchos no entienden. La Eucaristía no se evalúa por el paladar, se evalúa por el corazón. Cristo no viene a nosotros para que lo saboreemos, viene para que lo recibamos, y recibirlo de verdad requiere lo que el mundo ya no quiere dar: silencio, preparación y reverencia. He visto a personas que comulgan 40 años con toda la rutina del mundo y un alma vacía. Y he visto a personas que comulgan por primera vez después de décadas de alejamiento, con los ojos llorosos y las manos temblorosas, y en esas manos temblorosas hay más devoción que en 40 años de automatismo. El vino puede saber amargo, Cristo no. Pero para saborear a Cristo, primero hay que querer encontrarlo. Les confieso algo. Hubo un período en mi vida sacerdotal donde yo mismo pasé por una sequedad espiritual larga. No me gusta hablar de esto, pero hoy lo digo porque sé que algunos de ustedes lo necesitan escuchar. Había mañanas en que celebraba la misa y no sentía nada, nada. Pronunciaba las palabras de la consagración con plena fe en lo que estaba haciendo, pero el corazón estaba seco como tierra de agosto, sin consolación, sin calor, sin ninguna de las cosas que uno asocia con estar cerca de Dios. En esos momentos me sostuvo una sola cosa. No fue el sentimiento, fue la certeza que viene de la fe. Cristo está aquí porque la Iglesia lo prometió y yo lo creo. No porque yo lo sienta ahora mismo, porque lo creo. Esa certeza es más sólida que cualquier consolación sensorial, porque la consolación viene y va. La fe, si la cultivamos, permanece. Y ahora sí, antes de terminar, quiero que hagan algo concreto. Esta semana, antes de la misa del domingo, el sábado por la noche o el domingo en la mañana temprano, hagan esto. Tomen unos minutos, pueden ser 5, siéntense en silencio, cierren los ojos y recen el Salmo 22 completo, si lo conocen, o si no, recen solo el primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recen esa línea con toda la honestidad que puedan. Díganle a Dios exactamente cómo están. Si están secos, díganlo. Si están confundidos, díganlo. Si tienen miedo de que el Señor no llegue a su alma, díganlo. Y luego, en ese mismo silencio, escuchen. No esperen una voz. No busquen una sensación. Solo estén ahí. Esa preparación, esa honestidad, esa disposición de tierra blanda es lo que hace que la lluvia penetre. Y cuando se acerquen al cáliz el domingo, si se lo ofrecen, recíbanlo con esta certeza. Cristo está ahí. No porque el vino sepa de alguna manera especial, sino porque la Iglesia lo consagró y yo lo creo. Propongo con ustedes un pacto esta tarde.
Yo les prometo seguir enseñando lo que la Iglesia enseña desde siempre y que la catequesis popular olvidó. Les prometo no suavizar las verdades que necesitan oír. Les prometo hablar desde la tradición, no desde la moda. Pero necesito que ustedes me prometan algo a cambio. Que van a dejar de buscar a Cristo con la lengua. Que van a empezar a buscarlo con el corazón. Que cuando se acerquen a la comunión el próximo domingo van a llegar preparados. 5 minutos. Solo 5 minutos de preparación honesta. ¿Es un trato? Si es un trato, escríbanlo en los comentarios. Dejen el nombre del santo o la devoción que más los ayuda a prepararse para recibir a Cristo. Quiero saber qué los sostiene en la fe. Quiero conocer el tesoro espiritual que llevan en el corazón. Muchas veces los comentarios que ustedes dejan aquí me dicen más sobre las necesidades del pueblo de Dios que cualquier otra cosa. Los leo todos. Y si lo que escucharon hoy les sirvió, si esta explicación era algo que llevaban tiempo necesitando, les pido que se suscriban a este canal. No lo hagan como gesto vacío de internet. Háganlo como decisión espiritual. Una decisión de seguir alimentando la fe cada semana con la profundidad que merece. Activen la campanita para que no se pierdan nada, porque aquí hay verdades que nadie les va a decir en otro lado. Terminamos con una oración. La pongo bajo el manto de la Virgen, como todo lo que hacemos aquí. Señor Jesucristo, presente real y verdaderamente en cada tabernáculo del mundo, en cada hostia consagrada, en cada cáliz que una mano sacerdotal eleva en tu nombre. Te pedimos perdón por todas las veces que llegamos a tu mesa con el corazón distraído, con la mente en otro lado, con los sentidos buscando señales que la fe no necesita. Te pedimos que nos des la gracia de prepararnos para recibirte con la seriedad que tú mereces. Que cada comunión sea un encuentro real, no un gesto mecánico. Que cada vez que nos acerquemos al altar, nuestra alma esté blanda y abierta, lista para recibir lo que tú quieres darnos. Intercede por nosotros, Virgen María, tú que recibiste a Cristo en tu cuerpo de una manera que ninguno de nosotros puede comprender del todo. Tú que nunca lo recibiste con indiferencia. Tú que desde el primer instante dijiste sí con toda tu alma. Que tu disposición sea nuestra. Que tu fe sea nuestro modelo. Que tu amor a Cristo en la Eucaristía encienda en nosotros la devoción que hemos perdido o que nunca terminamos de encontrar. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja y les dé la gracia de vivir con certeza lo que hoy escucharon. Que salgan de aquí sin la angustia de esperanza, sin el miedo de que el Señor los rechazó. Que salgan con la paz de saber que Cristo siempre llega, siempre. Que María Santísima interceda por cada uno de ustedes y por sus familias, especialmente por los que cargan hoy algún peso que no saben cómo soltar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.